Bien, buen día. Hoy estamos entrando prácticamente a una nueva unidad, que es el diseño de tuberías y elección de bombas para transportar fluidos de un punto hacia otro punto. El diseño de tuberías pues es algo muy importante que ingeniería agroindustrial debe de conocer. A estos tiempos ya existen aplicaciones, softwares en línea o que pueden uno descargar para hacer este tipo de diseños. Sin embargo, es importante que nosotros conozcamos las bases o la parte fundamental para poder hacer los cálculos como ingenieros y poder tener pues esa base sólida de conocimientos. A esta razón yo les vamos a resolver un problema de un diseño de tuberías tomando en cuenta pérdidas de energía por fricción y por contracción, y así poder determinar cuál es la potencia nominal que se necesita para adquirir una bomba que nos haga ese trabajo de transportar un fluido determinado. Aquí en la plataforma ustedes van a encontrar un libro que se llama Procesamiento de Alimentos, de Carlos Obrego. Este libro es muy bonito, tiene muy buena información, solo que cuando lo subieron o lo pasaron a PDF, algunos títulos quedaron un poco borrosos o se desconfiguraron. Entonces yo traté la manera de pasarlo a Word y configurar los títulos, pero necesita mucho trabajo y no he tenido tiempo. De repente alguno de ustedes que pueda hacerlo, sería interesante que puedan componerlo y lo podamos compartir. Esta unidad empieza con estudiar y leer la sección 2.10 de las páginas 96 a la 129 del libro de procesos de transporte y operaciones unitarias de Giancoplis, de la tercera edición. Se los digo porque al inicio del curso les indiqué que este iba a ser el libro de texto que íbamos a usar. Sin embargo, algunas personas me han reclamado por qué en el examen corto puse medidas de áreas de diámetros nominales y eso no se los había enseñado. Pero en la plataforma hay un video de cómo utilizar las tablas de diámetro nominal, y en el libro pues hay 1 o 2 ejercicios que explican la forma de hacerlo. Entonces sí es necesario que ustedes estén de la mano, no solo con los libros de texto que están en la bibliografía, sino que busquen también en internet, porque no pueden quedarse solo con lo que el profesor les entrega. En el libro de procesamiento de alimentos que les estoy compartiendo hay un problema muy bonito que quiero compartir con ustedes. Es el ejercicio 2.4, ejemplo 2.4, y este ejemplo nos dice que se necesita bombear leche entera a 20 grados Celsius desde un tanque abierto a través de una tubería de 1 pulgada de diámetro nominal de tubería sanitaria hacia un segundo tanque que se encuentra en un nivel superior, tal y como se muestra esquemáticamente en la figura. También indica que el flujo másico es de 1 kilogramo. En la tubería hay 3 accesorios, 2 codos estándar de 90 grados y una válvula de ángulo. Su longitud total es de 30 metros, o sea, toda la longitud del tubo será de 30 metros o de la tubería, y el tanque de alimentación inferior mantiene un nivel de líquido constante de 3 metros, medido desde el piso, y la línea de entrega la leche a 12 metros por encima de ese mismo nivel de referencia. Nos piden especificar la potencia de la bomba si esta tiene una eficiencia del 60%. Es decir, nos están diciendo que qué potencia de bomba tenemos que comprar y pedirle al proveedor para poder instalarla en este diseño de tuberías. Entonces vamos a buscar a ver ya la resolución del problema, y aquí pues tengo nuevamente el esquema establecido. Leer pues, como les digo, necesito que leamos la sección 2.10 del libro de Giancoplis,
de la página 96 a la 129, por favor, es muy importante. Y los datos de ingeniería que hemos recolectado para esta información es la siguiente. La leche es leche entera a 20 grados Celsius. La viscosidad es de 0.00212 pascal segundo o kilogramo metro sobre segundo. Y la densidad es de 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Esta información de viscosidad la puedo encontrar en el mismo libro, en la tabla 2.1 del texto que estamos viendo, donde está el ejercicio en la página 29. Voy a encontrar, si me ubico en ese libro, en la página 29 tengo datos de viscosidades de algunos fluidos. Por ejemplo, aquí, página 29, tengo para agua, leche entera, leche desnatada, y efectivamente aquí tengo el valor de 0.00212 pascal segundos. Aquí dice pas, pero realmente aquí hay que ponerle un diagonal, un guión, para que nos indique que la viscosidad está medida en pascal por segundo. Esta tabla, puedo utilizar esta, o también puedo irme a las tablas de Jankoplis, que esas las tienen ustedes ya fotocopiadas. En la página 980 tenemos propiedades térmicas, densidades y viscosidades de alimentos, de muchos alimentos, y dentro de estas podemos encontrar la leche entera. La leche entera podemos encontrar su densidad y la viscosidad. La densidad 1030 kilogramos sobre metro cúbico y la densidad 2.12 pascal segundo, o sea 2.12 por 10 a la menos 3 pascal segundo. Por favor, en su folleto va a aparecer como por 10 a la 3, pero hay que corregirlo, es por 10 a la menos 3 o centipoise. Bueno, esta información ya sabemos de dónde sale. También tenemos los datos de la línea. Nos están diciendo que la tubería es tubería de diámetro nominal 1 pulgada, pero de tubería sanitaria. Esa tubería no la voy a encontrar en las tablas que tengo en las tablas de Jankoplis, sino que la voy a encontrar en el mismo libro donde está el problema, y esas se van a encontrar prácticamente en la página 38. Tenemos dimensiones de tuberías y tubos de intercambiadores de calor. Recuérdense que tubería, quiero informarles que la tubería es la que se utiliza para muchas cosas, y está el tubo que se utiliza para intercambio de calor para poder fabricar o procesar alimentos. La que nos están pidiendo es tubería sanitaria. Aquí tenemos tubería de acero de cédula 40, tubería sanitaria y tubo intercambiador de 18 gramos, diámetro interno y diámetro externo. Como el diámetro nominal está en 1 pulgada, recuérdense que aquí no me están dando cédula, simplemente me están diciendo que es tubería sanitaria. Entonces voy a buscar el diámetro interno, no externo. Aquí está en pulgadas y está en metros. Para este caso, para 1 pulgada en tubería sanitaria, el diámetro interno en metros es de 0.02291, y es el dato que ya lo tengo recopilado aquí, ¿verdad? 0.02291. El flujo másico es de 1 kilogramo sobre segundo. La longitud de la tubería, toda la longitud de la tubería es de 30 metros. Y estos tienen unos accesorios que son codos de 90 grados, que son 2, y una válvula de ángulo. Para esto tengo que calcular las pérdidas de energía por fricción de estos dos codos y de la válvula. Pero para esto yo necesito determinar una relación de longitud equivalente sobre diámetro. La longitud equivalente es aquella longitud teórica intangible que voy a calcular a causa de la resistencia o fricción que ocurra en el fluido, la resistencia que dé el mismo
material de la tubería al fluido que pasa por dentro de él, y por eso se va a necesitar más fuerza o más potencia. A medida que se pongan más accesorios como codos o como Ts o válvulas, esas pérdidas de energía van a ser más grandes. Entonces este valor es un valor teórico que lo voy a encontrar en la tabla 2.2 de la página 36 de este libro de procesos de alimentos, o en la tabla 2.10.1 de la página 107 de Jan Koplis. Lo voy a buscar aquí en la página 36 del libro que estamos trabajando. Entonces estos son datos de constantes. Resulta entonces que estas pérdidas por fricción, este diámetro de longitud equivalente sobre diámetro de tubería para los codos de 90 grados tiene un valor de 35, y para las válvulas de ángulo tiene un valor de 100. Estos datos ya los tengo aquí, 35 y 100. El nivel de líquido sabemos que para el punto 1 o el tanque 1 es de 3 metros desde el piso, y para el tanque 2 serían 12 metros desde el piso. Lo siguiente que tengo que hacer es calcular la velocidad del fluido en la tubería, y pues no es más que dividir el flujo másico dentro de la densidad por el área de la tubería. El área de la tubería la voy a encontrar, como no la tengo en tablas, agarro el diámetro y lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado, y luego lo multiplico por pi, y voy a tener una área de 4.12 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Integro los datos o sustituyo los datos, ¿verdad? Flujo másico, densidad y área, y voy a tener una velocidad de 2.36 metros sobre segundo. Luego tengo que calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds sirve para determinar si el flujo que está pasando por la tubería es laminar o si es turbulento. Regularmente los flujos que se utilizan en la producción de alimentos es flujo turbulento, porque sirve incluso para que no hayan depósitos de incrustaciones del propio alimento dentro de la tubería, y este sirva para que se esté limpiando o lavando, pero lo tenemos que calcular. Entonces el número de Reynolds viene dado por el diámetro interno de la tubería, por la velocidad del fluido, por la densidad del fluido dividido la viscosidad del fluido. Estos datos yo ya los tengo, ya los encontré, y únicamente lo que hice fue sustituirlos en la ecuación, ¿verdad? Diámetro, velocidad, densidad y viscosidad, y me da un dato de número de Reynolds de 26.267, equivalente a 2.6 por 10 a la 4. Como este valor está por arriba de 4000, corresponde a un flujo turbulento. Entonces esto me va a servir para poder encontrar un factor de corrección que se llama factor de Fanning, y lo puedo calcular de dos formas. Cuando el flujo es laminar, este factor de Fanning no es más que agarrar un número constante que ya fue deducido a través de ecuaciones experimentales que parten de la ecuación de Bernoulli, que no es más que agarrar el número 16 y dividirlo dentro del número de Reynolds para cuando es flujo laminar. Algunos utilizan ese dato cuando es flujo turbulento, pero no es recomendable. Cuando tenemos flujo turbulento tenemos que recurrir a un diagrama denominado diagrama de Modi, en donde tenemos que concatenar los datos de rugosidad relativa del material de la tubería y el número de Reynolds. Entonces vamos a partir de que la rugosidad relativa está identificada por epsilon, que es dentro del alfabeto griego. Epsilon es igual a rugosidad dividido diámetro interno de la tubería. La rugosidad la podemos encontrar en el libro de Jan Koplis, en la página 102. Tenemos un cuadro donde podemos determinar la rugosidad de la tubería dependiendo del material que se esté trabajando. Y aquí resulta que para el acero comercial la rugosidad es de 4.6 por 10 a la menos 5 metros. La rugosidad va a estar dada siempre en metros. Es como que el desperfecto
¿verdad?, que tiene cualquier pieza que haya sido trabajada en horno o que haya sido forjada con respecto a su medida real. O sea, va a tener un más menos. Entonces, este valor lo voy a relacionar con el diámetro y voy a tener una rugosidad relativa de 2 por 10 a la menos 3, que es igual a decir 0.002. Entonces, esta información me voy a la página 102 que está en el libro de Jankoplis para encontrar esos factores de fricción en el diagrama de Moodle, ¿verdad? En la página 102, que es la que estaba viendo precisamente en este momento, porque ahí está integrada la tablita de las rugosidades. Entonces, esta tabla, esta gráfica o este diagrama, en el eje de las X tiene el número de Reynolds. En el eje de la Y está el factor de Fanning que debemos encontrar. Y luego tiene varias curvas logarítmicas o pendientes logarítmicas que corresponden a ensayos experimentales que corresponden a la rugosidad relativa, que empieza desde 0.04 hasta 0.0001. Como a nosotros el valor que obtuvimos fue de 0.002, entonces vamos a buscar esa curva, y esa curva sería para, en este caso, 0.002, ¿verdad? Entonces la rugosidad relativa, si ustedes se dan cuenta, en el problema hablan de tubería lisa, ¿verdad? Todo esto corresponde a tubería lisa en esta curva que está aquí abajo, pero nosotros vamos a utilizar la rugosidad que ya nos dio el material, y para este caso pues la rugosidad que nos dio el material sería como para tener un valor más correcto, ¿verdad? Para este caso sería 0.002. entonces este valor de 0.002, si yo lo ubico y me voy para darle seguimiento a la curva, ¿verdad?, que la tengo aquí, si yo busco y me ubico en el 2.6 por 10 a la 4, que tengo aquí 10 a la 4, 2.6 estaría aquí en esta parte, y busco la curva de 0.02 y me voy hacia la horizontal, resulta que el valor de Fanning que yo necesito va a ser un valor de 0.09, 0.005, y luego llego hasta un valor de 0.009. Ese dato es el que ya tengo en esta parte, ¿verdad? El libro utilizó un valor de 0.006. Yo le puse un poquito más, porque para tener una potencia mucho más garantizada, ¿verdad? Entonces, este factor nos va a servir para poder integrarlo en el cálculo de las pérdidas por fricción. En el cálculo de pérdidas por fricción, pues ya sabemos que tenemos dos codos de 90, una válvula de ángulo, y entonces tenemos que determinar esas pérdidas. ¿Qué es lo que esas pérdidas, cómo se calculan? Pues vamos a calcular, como quien dice, una longitud extra, que no es que vayamos a poner otro pedazo de tubo, sino que el colocar dos codos significa que lo puedo convertir a longitud extra para poder tener más potencia. Y lo mismo puede suceder con la parte de la válvula, ¿verdad? Entonces esa válvula me va a generar cierta fricción, que es como que si yo le pusiera más tubería. Entonces de ahí puedo partir yo para sacar mis pérdidas. Entonces lo que tengo que hacer es agarrar la relación de longitud externa sobre diámetro, ¿verdad?, que ya tenía para esto un valor para los codos y tenía también un valor para la válvula. Solo quiero revisar el tiempo que ya llevo de
de grabación. Voy a cortar aquí porque para que no se nos pase mucho, si no se vuelve muy largo para poderlo editar. Estén pendientes porque esta sería la primera parte del problema. Vamos a seguir con la segunda parte.